Bueno, gracias a todos por su asistencia. Vamos a hablar en estos 15 minutos de un tema de mucho interés en los medios, que es la dieta cetogénica. Entonces, mucho se habla de dietas saludables. Alejandro les dio unos excelentes, normas generales para lo que es una dieta saludable, pero yo me voy a ocupar de un tipo especial de dieta, que es la dieta cetogénica, y que todos los pacientes le preguntan a uno. Entonces, espero dejarles mensajes útiles. Escucha uno mucho en los medios la dieta mediterránea, el ayuno intermitente, ¿no? O la alimentación controlada por horario, la famosa dieta DASH, que es enfocada a la hipertensión, la dieta cetogénica, que nos va a ocupar, la dieta paleo, que es comer como un cavernícola, y la dieta a base de plantas veganas y vegetarianas. Entonces, cada una tiene sus ventajas, sus desventajas, y un mensaje importante, que es el primero que quiero que se lleven, es que la alimentación es como los medicamentos, en el sentido de que no hay un medicamento bueno que le sirva a todo el mundo, sino que cada una de estas dietas y cada uno de estos planes y muchos otros que hay son para una persona determinada, en una cantidad determinada, con unas calorías determinadas. Como le digo yo al paciente, bueno, y doctor, pero ¿cómo debo comer? Si fuera igual para todo el mundo, se pondría en internet y nadie iría a consulta, ¿verdad? Porque ya se sabe cómo es y cómo debe ser para todo el mundo. Entonces, desde luego hay principios generales, pero vamos a ocuparnos de cuándo y para qué sirve la cetogénica. Las dietas cetogénicas fueron desarrolladas por neurólogos. Fueron desarrolladas en los años 20 para el manejo de la epilepsia refractaria. Ese es su origen histórico. Y se basan en un principio muy simple, que es cuando yo reduzco el aporte de carbohidratos dietarios, baja la insulinemia. Al bajar la insulinemia se activa la lipólisis, y al haber lipólisis produzco cuerpos cetónicos endógenos. Los cuerpos cetónicos son antiepilépticos, frenan la estimulación de las neuronas en el cerebro. Entonces, ese era su origen, digamos que esa es su procedencia, y todas comparten el tener diferentes niveles de carbohidratos, pero siempre bajos, siempre menos del 20% de las calorías procedentes de los carbohidratos. Eso es lo que tienen en común. Sin embargo, las verdaderas dietas cetogénicas, además de ser bajas en carbohidratos, son altas en grasa. Altas en grasa. Esa es una dieta cetogénica. Es no solo baja en carbohidratos, sino alta en grasa. Podrían silenciar, creo que hay un radio o un teléfono o una novela. Están viéndonos. Gracias. Bueno, entonces todas proveen grasas, y las originales tenían 4 veces más grasa que carbohidrato. Eso es una dieta cetogénica, para no solamente estimular la lipólisis, sino proveer la materia prima para hacer más cuerpos cetónicos. Entonces, ese es el diseño original de las dietas cetogénicas, y muchas veces, no siempre, pero sobre todo ya en el contexto del control de peso, incorporan una restricción calórica. O sea, no solo es qué tipo de nutriente utilizo, sino las calorías se pueden restringir un poco también. Entonces, esta es la pirámide de una dieta cetogénica. Más o menos 75% pueden ser grasas. Acá tenemos algunos alimentos que la representan. 20% proteínas y muy poquito carbohidrato. ¿Carbohidrato bueno o malo? O sea, esto incluye frutas y verduras. Las dietas cetogénicas son bajas en frutas y verduras. Entonces, por eso también tienen problemas de adherencia, porque el aporte de fibra se puede reducir, ¿sí? Pero digamos que esas es como están concebidas. ¿Cómo se vería una dieta ceto? Se ve más o menos así. Entonces, ustedes pueden ver que hay diferentes tipos de carnes. El coco tiene ácido láurico, tiene una gran cantidad de grasa, aceite de oliva, mantequillas, quesos, algo de vegetales, muy poca fruta, aquí no clasificó sino el tomate, y un poquitico de frutos secos, porque también tienen carbohidratos los frutos secos. Entonces, así se ve. En general es una dieta muy palatable, sabe bien, es rica, tiene masticación, es satisfactoria, pero es un poco monótona, no tiene demasiadas opciones. Entonces, como les voy a mostrar, muchas veces se utiliza como una especie de fase de choque para hacer luego transición a una dieta que sea más sostenible. Bueno, muy bien. Esta es la principal promotora de las dietas ceto en Estados Unidos, Sarah Holberg. Y ella entonces hace una diferenciación que es interesante. Dice, una dieta muy baja en calorías o cetogénica tiene menos de 50 gramos al día de carbohidratos. Eso es bien poquito. Bien poquito. Para que se hagan una idea, una porción de arroz que te pueden poner en un restaurante de 120, 150 gramos puede tener 30, 35 gramos. Entonces, casi que con ese arroz uno se gastó todo el carbohidrato del día, con eso y una tajada de pan. Entonces, son muy bajas en carbohidratos. Esas son las ceto. Pero hay una dieta baja en carbohidratos que tiene entre 50 y 130, y las que tienen más de 25% de las calorías o más de 130 gramos se llaman moderadas en carbohidratos. Todas se pueden usar para control de peso, pero como van a ver, las que realmente más bajan de peso son las ceto, las que son muy bajas en carbohidratos. Bueno, entonces, acá están los términos que de pronto los vean en la literatura. Uno es una dieta
similar al ayuno que ahorre proteínas o PSMF. Son estas, lo que tienen es carbohidrato y proteína y casi no tienen lípidos, es para pacientes que tienen sarcopenia. Estas son las dietas muy bajas en calorías cetogénicas. Estas son las dietas bajas en calorías cetogénicas y estas son las cetogénicas propiamente dichas. Entonces, hay un rango de variación al interior de las dietas cetogénicas. ¿Por qué funcionan? Porque quitan el apetito. Entonces, me dirán si ustedes han tenido esta experiencia. Uno no puede comer porque está en consulta, porque está ocupado, porque no tiene una comida cerca. Y a lo largo de las 3-4 primeras horas se le quita el hambre. Llega un punto en que uno dice, acá en Colombia decimos, se me pasmó el hambre. No sé si han oído dicho. Pero luego viene uno y se ingiere un carbohidrato muy chiquitico, una galletita chiquitica, e inmediatamente se le despierta el hambre y se alborota por completo. Eso se pasa porque esa pequeña cantidad de carbohidratos suprime la cetogénesis y entonces esos cuerpos cetónicos que me estaban quitando el hambre se derrumban y rápidamente el déficit calórico se hace evidente y me da hambre. Entonces la idea es mantener el cuerpo siempre en cetosis. Esto es un metaanálisis de varios estudios mirando saciedad o llenura, hambre y deseo de comer. Hambre y deseo de comer no es lo mismo. Deseo de comer es, uy, qué rico ahorita un ajiaco. Eso es deseo de comer. Hambre es, a ver, tengo mariposas en el estómago, tengo hambre. ¿Sí? Y están mediados por vías neurales diferentes. Y otra cosa es la saciedad. La saciedad es cuánto como antes de parar. Los tres componentes de la conducta del comer, el deseo de comer, el hambre y la saciedad, tienen vías neurológicas y neurotransmisores diferentes. Pero, ¿qué hacen las dietas cetogénicas? En general, aumentan la sensación de saciedad significativamente, reducen el hambre significativamente y lo que más bajan es el deseo de comer. ¿Sí? Como el antojo, el capricho si se quiere, o la parte hedónica del comer. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Por qué lo hacen? Bueno, parece que tiene que ver con un incremento en la producción de un neurotransmisor inhibitorio que es el GABA en los centros de la recompensa y también estabilizan los niveles de glucosa. Ustedes sabrán que cuando uno come una comida de alto valor glucémico como el jugo, que ya Alejo se ha encargado de desacreditarlo muy bien, entonces tengo un gran pico glucémico. Eso genera un pico insulinémico que me genera una hipoglucemia de rebote. Y cuando estoy en hipoglucemia, que me da hambre. ¿Y qué como? Comida alto índice glucémico. Entonces me la paso en un yo-yo glucémico y eso genera episodios de hambre y de atracones del comer. Entonces esa estabilización de la glucosa por las dietas cetogénicas contribuye a que uno le dé menos hambre. Bueno, otra cosa que pasa es que cuando uno baja de peso es algo muy intuitivo. Si yo tengo un cuerpo más grande, gasto más calorías. Entonces yo empiezo a hacer dieta, empiezo a bajar de peso. Ahora mi cuerpo gasta menos calorías porque soy más pequeño, ¿verdad? Entonces, eso es un problema y eso es lo que hace que muchas veces el paciente se estanque, que empiece bajando de peso y en un momento ya no consiga bajar más. Pero si estoy haciendo la dieta igual de juicioso, y uno le tiene que creer, realmente la está haciendo igual de juicioso, sino que esas 1800 calorías que antes eran deficitarias, ahora son suficientes, porque está más pequeño, ¿sí? Entonces, con las dietas baja el gasto calórico. Acá se comparó en este estudio, esto se llama 2012, este era el gasto calórico en calorías antes de hacer la dieta. Esto es con una dieta baja en grasas, de bajo índice glucémico o muy baja en carbohidratos. Y ustedes notarán, esto es 1500, 1600, 1643. Con la que menos baja es con la muy baja en carbohidratos. Entonces, ese ajuste de la reducción de la tasa metabólica se previene un poco cuando la composición de la dieta es cetogénica. Entonces, por esa razón, el paciente sigue bajando durante más tiempo con la dieta cetogénica. Bueno, una cosa que también aplica, sobre todo en términos de los pacientes que son atletas o que hacen un ejercicio, digamos, de alto nivel competitivo, es que las dietas cetogénicas aumentan la oxidación pico de las grasas. Durante el ejercicio uno tiene una oxidación de grasas y eso alcanza un pico en donde ya no sube más. Entonces, esto es las mismas personas sometidas a una dieta alta en carbohidratos o baja en carbohidratos y la oxidación pico de grasa es casi el doble o el triple cuando es baja en carbohidratos. Como que el sistema de lipólisis se entrena y entonces se consigue una mayor oxidación pico de grasas. Eso en la persona que hace ejercicio, ¿no? Esto no es que sea automático. Bueno, ¿qué evidencia hay para estas dietas? Entonces, hay muchas, pero les voy a traer los 3 o 4 principales. Entonces, este fue el primer estudio clínico formal que se hizo con dietas cetogénicas, es del New England Journal en el 2003. Las mismas cantidades de calorías, ¿no? En todos estos estudios son condiciones isocalóricas. La misma cantidad de calorías, lo que cambia es la composición. Entonces, dieta convencional, los pacientes bajaron 3-4 kilos. Dieta baja en carbohidratos, esto es más o menos un año, bajaron como entre 6 y 7 kilos. Eran 63 pacientes y les bajaron los triglicéridos, que ese es
la fracción lipídica que más afecta a la dieta cetogénica es triglicéridos. Si ustedes lo piensan, es bien paradójico, porque ¿qué es la dieta cetogénica? Triglicéridos, ¿no? Es triglicéridos dietarios, pero lo que más baja son los triglicéridos sanguíneos, por estos mecanismos que les describo. Bueno, segundo estudio, Annals of Internal Medicine 2014, era un grupo más grande, el seguimiento fue un poco más prolongado y el patrón fue el mismo, más descenso de peso, más descenso de masa grasa, más descenso de triglicéridos con el uso de la dieta cetogénica versus una dieta baja en carbohidratos isocalórica, con las mismas cantidades de calorías, por supuesto. Bueno, y ese es tal vez el más largo y el mejor diseñado. Este tuvo más de 300 personas, también salió en el New England en 2008. Este es de un grupo de la Universidad de Washington en San Luis que ha investigado mucho en esto. Ustedes pueden ver que con la dieta cetogénica, que es la que aparece en color lila o morado, no solo hay más descenso, sino que el descenso es mucho más rápido. Entonces eso tiene un efecto psicológico. Cuando el paciente rápidamente empieza a ver resultados, se adhiere mucho más, ¿sí? Inmediatamente se encarreta, se involucra muchísimo más que si tiene que esperar y ser paciente. Entonces, al final la diferencia no fue tan grande y de hecho parte de la pérdida se recuperó hacia el año, pero incluso cuando ya se estabiliza en este plató, a la que mejor le fue la dieta baja en carbohidratos. Mejor que la mediterránea, aunque la mediterránea le fue muy bien, ¿no? La mediterránea tiene una ventaja y es que es un poco más variada. Bueno, muy bien. Un ensayo bien interesante fue en mujeres con ovario poliquístico. Este es un estudio pequeño, pero a mí me gustó porque eran mujeres que tenían ovario poliquístico y algo que ahora está muy sonado y es la enfermedad metabólica hepática, ¿sí? O hígado graso, o estatohepatitis. Bueno, están peleándose con el nombre, pero parece que el que se va a imponer es que es la sigla de enfermedad hepática metabólica. Entonces, eran solo 20 pacientes, pero ojo, por supuesto tenían sobrepeso, tenían hígado graso, tenían ovario poliquístico y lo que les midieron fue la testosterona y las gonadotropinas, ¿sí? Y este es el cambio entonces, esto es en la testosterona total, el nivel basal a la semana 4, a la semana 12, en el grupo control ustedes ven que hay un descenso leve, pero fíjense en el grupo de la dieta cetogénica de 0,67 bajó a 0,46, es como un 30-35% de reducción en la testosterona sin ningún tipo de antiandrógeno, ninguna terapia específica, solamente con la dieta cetogénica, llama mucho la atención. Y bajaron los niveles de LH. Ustedes saben que las mujeres con ovario poliquístico tienen niveles elevados de gonadotropinas, bajó más o menos la mitad de la LH. Entonces es supremamente interesante. Hay que decirle a estos pacientes que cuando empiezan a hacer estas dietas que si no están planificando, que empiecen a planificar. Porque muchos dicen, no, eso yo llevo 5 años, yo intenté, hice in vitro y nada, y luego toma lo tuyo. Porque se recupera la fertilidad muchas veces. Bueno, ¿qué más se vio? Bajó la ALT, este es el mismo estudio, son las mismas pacientes, vean, de 70 como a 20, una cosa dramática, y la AST un poco menos espectacular, pero también se derrumbó. Bueno, muy bien, en términos de diabetes tipo 2, hay un estudio específico en personas con diabetes tipo 2 de dieta cetogénica, que es más o menos reciente, y me gustó porque la compararon con una dieta de bajo índice glucémico, esto es Low Glycemic Index, entonces una dieta que es la que se suele recomendar a los pacientes con diabetes, ¿no? Cosas de carbohidratos de absorción lenta, les mostraba Alejo, que dé tiempo y que le dé tiempo al páncreas de reaccionar. Por supuesto, esa dieta de bajo índice glucémico bajó la hemoglobina glucosilada 0.5, nada mal, con solo dieta, pero vean con la dieta cetogénica, en condiciones isocalóricas, 1.5, 3 veces más. O sea, así funciona. El problema de la dieta cetogénica son asuntos logísticos, es la adherencia, ya les digo qué problemas puede tener, pero desde el punto de vista de la eficacia neta es supremamente eficaz. Y por supuesto perdieron mucho más peso, en este caso 11 kilos. Bueno, tanta es la evidencia que esto fue un metaanálisis que se hizo de todos los estudios con dieta baja en grasa versus dieta baja en carbohidratos. Y esto es en términos de reducción del peso. La línea quiere decir empate. Los puntos rojos son ensayos cortos y los puntos verdes son ensayos largos. Ustedes pueden ver que todos los puntos están arriba de la línea, o sea que lo mejor es que sea baja en carbohidratos y eso está ampliamente demostrado. A veces uno escucha que dicen, no, que hay polémica. ¿Cuál polémica? Pues es que no leen, pero la polémica se acabó hace rato. Claramente es superior, de lejos. ¿Qué objeciones hay? Porque sí tiene sus problemas. Hay muy poca o ninguna evidencia más de 2 años, o sea, solo hay evidencia a corto plazo.
Parte de la pérdida inicial es agua y se puede recuperar. El paciente se pone muy contento porque les mostraba Alejo, uno rápidamente quema el glucógeno muscular y el glucógeno muscular es osmótico, atrae agua. Entonces cuando yo bajo el glucógeno muscular, las primeras semanas bajo 2-3 kilos. La persona, uy, estoy perdiendo, ¿voy a seguir este ritmo? No, la mitad de eso es agua. Entonces hay que tener eso presente. Al principio puede dar algo que le dicen brain fog, como una niebla mental, como que uno está medio idiota. Eso, mientras el cerebro se acostumbra a utilizar cuerpos cetónicos en vez de glucosa, uno se puede sentir un poco atarantado. Eso se lo describe uno de los pacientes. Hay una cosa que en los medios populares le llaman el keto flu, que es como si uno tuviera la influenza, como si tuviera una gripa. Las primeras 2 semanas y es toda la adaptación metabólica a esa cetonemia. Astenia, mareo, letargia y eso cede, eso se quita solo. Dependiendo del porcentaje de carbohidratos, si no hay suficiente fibra o micronutrientes de frutas, eso puede estar en déficit. Puede darse suplemento de fibra o puede darse un poquitico de carbohidrato de fruta. El aumento de las grasas saturadas, la gente dice, ¿será que sube el riesgo cardiovascular? No, no lo sube. Pueden dejar el LDL igual o un incremento de máximo 3 a 4 miligramos por decilitro. Entonces sí puede subir el LDL porque aporta más grasa saturada, pero es un incremento pequeño y en términos de riesgo no parece subirlo. No se recomienda para personas que tengan trastornos de la alimentación porque no hay evidencia. Una cosa que es real y que es uno de los problemas reales que se le atribuyen es que aumenta la excreción urinaria de oxalatos. Entonces puede aumentar el riesgo de cálculos renales, ¿sí? Aumenta la oxaluria y eso está descrito. Entonces es importante que se acompañe, lo que les mostraba también Alejandro, de un abundante consumo de agua, para que no se nos vayan a formar cálculos. En pacientes con diabetes diagnosticada, sobre todo con diabetes tipo 1, puede dar lugar a una cetoacidosis, no por los cuerpos cetónicos propios de la dieta, sino porque el paciente, al ingerir mucho menos carbohidrato, se aplica mucha menos insulina hasta que es insuficiente para suprimir la lipólisis endógena y hace una cetoacidosis. Ahorita les muestro un reporte de caso que publicamos de eso. Y puede producir algo de halitosis por las aminas biogénicas de la proteína. Ese es el caso que les decía, esto lo publicamos en la Endocrine Society, y es una persona que tenía diabetes hace 40 años, diabetes tipo 1, nunca había tenido ningún problema con eso, y empezó a hacer ayuno intermitente con patrón keto. Entonces, obviamente perdió peso, estaba súper contenta y luego la recibimos con una cetoacidosis diabética absolutamente descompensada, estuvo en la UCI, estuvo supremamente mal. Y tuvimos que explicarle que no, que eso por favor no se hace, que eso aplica para todo el mundo, pero no para ella. Entonces, ojo con los pacientes con diabetes tipo 1. En conclusión, las dietas cetogénicas tienen plausibilidad biológica, tienen mecanismos bien demostrados, tienen evidencia robusta de mejoría del peso, la hemoglobina glucosilada, los triglicéridos, la tensión, comparado con otras dietas. Aunque parecen ser seguras en términos generales, son restrictivas, son costosas porque la proteína en general es cara, más cara que los carbohidratos, y algunos efectos son incómodos y pueden limitar la adherencia, además de que no tienen evidencia más de 2 años. Entonces, sí se pueden usar, pero su uso debe acompañarse de una evaluación cuidadosa del riesgo-beneficio y el ejercicio de un buen criterio clínico, como en todos nuestros pacientes. Muchísimas gracias.